Bueno, hay varios aspectos. El primer aspecto indispensable es poder discernir cuando existe una mentira o existe una manipulación del lenguaje. Cualquiera que lea el libro del Génesis sabe que al final la desgracia de la raza humana vino cuando el género humano no supo discernir una mentira y aceptó lo que decía el diablo, en el sentido de que si hacéis lo que queréis, vosotros vais a decidir lo que es bueno y malo, acabaréis siendo como Dios. No creo que haya un cambio sustancial en esa forma de mentira, y el primer aspecto de la ideología de género para enfrentarlo es poder discernir las mentiras. Yo he mencionado algunas en esta exposición, pero me parece indispensable poder descubrir esas mentiras, desenmascararlas y desarticularlas. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es darnos cuenta, estoy hablando para gente que es cristiana, de que cuando en Apocalipsis se habla de aquellos que van al lago de fuego y azufre, los que se encuentran los primeros en la fila son los cobardes, lo cual me parece bastante significativo. Uno esperaría que estuvieran los asesinos, los adúlteros, yo qué sé, cualquiera. Los primeros son los cobardes. Después van apareciendo los incrédulos y a continuación aparece ya el catálogo de pecados que todos nos esperamos. No podemos ser cobardes. Y no podemos ser cobardes por nosotros mismos, por nuestras familias y por nuestras naciones. El tercer aspecto que a mí me parece indispensable es recordar que el pueblo de Dios es la sal de la tierra y es la luz del mundo. No en el sentido de que la sal sea un condimento, sino en el sentido de la época de Jesús, que era un conservante. Si la sal decide no salar, la sociedad en la que vive se irá corrompiendo cada vez más, porque esa misión de impedir la corrupción y el deterioro de la sociedad no lo habremos cumplido. Algunos, por supuesto, van a tener la tentación de no ser sal para vivir tranquilos dentro del salero. Pero Jesús advierte que cuando la sal no actúa como sal, lo que viene a continuación no es tranquilidad. Lo que viene a continuación es que la arrojan al suelo y la pisotean. Y si alguien piensa que la actitud de los cristianos en la República Dominicana mejor es mirar para otro lado, no ocuparse de la amenaza de la ideología de género y no buscarse líos, está muy equivocado. Primero, está incumpliendo con su misión de ser la sal del mundo, y segundo, después irán a por ellos. Porque en cualquiera de los casos la ideología de género solo quiere gente sometida, ni siquiera se conforma con los que se callan. De manera que al final la sal que no quiera salar será pisoteada por las gentes. Y por supuesto, si la luz no da luz, la sociedad en la que vivimos será simplemente tinieblas. Última cuestión que me parece importante es el hecho de que comuniquen esto a la gente que conocen. Los movimientos que han conseguido oponerse con éxito a la ideología de género eran movimientos muy pequeñitos inicialmente. Yo conozco personalmente la Iglesia del Perú, que decidió en un momento determinado decir: a mis hijos no los toques. Y sé cuándo se colocaron delante de un canal de televisión para cantar un himno que habían compuesto para esa ocasión con velas. Y sé cómo ninguna televisión quiso reproducir esas imágenes, porque significaba que había una resistencia a la ideología de género. Y sé cómo decidieron no rendirse y defender a sus naciones y defender al Perú. Y consiguieron detener esa situación. Ustedes tienen que darse cuenta de que tienen que asumir esa responsabilidad. Tienen que asumirla, si es necesario, escribiendo a sus legisladores, hablando con la gente, enviando cartas a los medios de comunicación, actuando de mil maneras. Y el lema, en buena medida, aunque vaya más allá de eso, sigue siendo: a mis hijos no los toques. No tienes ningún derecho a decidir lo que va a ser la vida de mis hijos, ni la libertad ni los derechos de los padres. Creo que esa pregunta debe responderla el pastor Sujel Michelén.
Pastoralmente hablando, porque entiendo que hay una causa espiritual y moral, que quién mejor que un hombre de Dios, un pastor como Sugel Michelén, para responder esa interrogante. Bueno, lo primero es que nosotros como creyentes condenamos absolutamente cualquier tipo de maltrato contra la mujer o contra cualquier persona en la sociedad. Pero tenemos que reconocer que en sociedades muy machistas es verdad que las mujeres muchas veces tienden a ser maltratadas y nosotros nos oponemos tajantemente a que eso ocurra y creemos que en países como los nuestros, donde ese tipo de cosas ocurre, básicamente es porque la justicia no actúa de una manera ejemplar para detener y causar temor en aquellos que se atrevan a maltratar a una mujer. Ahora bien, la razón por la que hay feminicidios en el mundo, y es la misma razón por la que hay cualquier tipo de pecado, es precisamente por la caída del hombre. El hombre decidió quitar a Dios del panorama, el hombre decidió ser su propio punto de apoyo, el hombre decidió ser su propio Dios, y esa es la consecuencia. Entonces, el punto aquí no es, como se pretende, tener una supuesta ideología de género que aparentemente enarbola la bandera de protección hacia la mujer, cuando en realidad, como ya César habló abundantemente en esta noche, lo que hay detrás es una agenda muy perversa que al final de cuentas va a hacer daño al hombre, a la mujer, a los niños, a las niñas. Entonces el problema está en el pecado. La pregunta es cómo nosotros podemos combatir el pecado, y la respuesta es predicando el Evangelio. Y en ese sentido yo quería hacer un llamado. Yo sé que hay pastores aquí, personas que inciden en la vida de sus iglesias. Una de las cosas que nosotros debemos hacer, no solamente para detener la ideología de género, también para detener el feminicidio o cualquier tipo de violencia doméstica, es predicar correctamente la palabra. Nosotros no estamos para hablar de filosofía en los púlpitos, nosotros estamos para predicar la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios se predica correctamente, nosotros estamos transmitiendo una cosmovisión, estamos transmitiendo una forma de pensar correcta a la membresía de la iglesia, que se va a expandir a lo largo de la sociedad. Y de esa manera nosotros estamos siendo sal y luz. Entonces, pastores, prediquen la palabra, prediquen el Evangelio, porque el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Y feministas se van a convertir en hombres responsables, y de igual manera mujeres feministas se van a convertir en mujeres responsables que cumplan con el rol asignado por Dios en la sociedad, en el hogar, en la iglesia. Hay un elemento que me parece importante, porque de nuevo es un caso de manipulación del lenguaje. El que yo apunte a un problema no quiere decir que yo tenga la solución del problema. Otro de los engaños y de las manipulaciones de la ideología de género es decir, bueno, existe maltrato a mujeres, existe homicidios cuyas víctimas son mujeres, la solución es la ideología de género. No, existe un problema y necesariamente lo que usted cree que es la solución no tiene por qué ser la solución. Yo puedo indicarle a una persona que su dentadura está en una pésima condición y, sin embargo, si yo le recomiendo que todos los días se cepille la dentadura con azúcar, no estoy apuntando a la solución a su problema, estoy apuntando al final de su dentadura. Y el problema con la ideología de género es que puede apuntar a problemas que son más o menos reales, pero como no los diagnostica de una manera correcta y no aplica un medio correcto, ese problema no lo soluciona y además crea otros más graves, que es lo que está pasando en todo el mundo con las legislaciones de violencia de género. No solamente no se ha reducido esa violencia, sino que además se oculta otro tipo de violencia doméstica y el problema se ha hecho peor. Bueno, en la doctrina calvinista también se habla de la gracia común, y nos llevaría bastante lejos en este sentido,
No tengo especial problema en enzarzarme en una discusión de carácter teológico, pero esto me parece bastante más práctico. Y, desde luego, me parecería muy erróneo el escudarse en una interpretación bastante discutible de los escritos de Calvino para al final no hacer el bien. Yo creo que las exhortaciones que existen en la Biblia a obedecer la ley de Dios o a hacer el bien o a evitar el mal, evidentemente son exhortaciones reales y que debemos asumirlas con responsabilidad. Y Calvino no va a responder por nosotros. Bueno, ya es una pregunta local. Varias cosas. Creo que, como bien se ha señalado anteriormente, la iglesia de manera institucional no puede ni debe involucrarse en política porque ese no es su llamado. El llamado de la iglesia como institución, de sus pastores, de sus evangelistas, de sus maestros, es predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, una cosa es la iglesia institucional y otra cosa son sus miembros. Miembros de la iglesia redimidos por el poder de la palabra de Dios y con el Espíritu Santo morando dentro de ellos, que tengan un llamado para servirle al Señor en la política, deben perseguir ese llamado e involucrarse en la política. Un gran error de la iglesia hace 30, 40 o 50 años en todas las denominaciones a nivel mundial fue predicar desde los púlpitos un retiro de la membresía, no solamente de la vida política de las naciones, sino de todo lo que no estuviera vinculado a los ministerios de la iglesia. Por esa razón, en República Dominicana, usted no solamente no ve cristianos en la política, o ve muy pocos cristianos en la política. Usted pregunta, ¿quiénes son los líderes empresariales del país? ¿Hay cristianos entre esos líderes empresariales? Entre los líderes sindicales, ¿hay cristianos entre los líderes sindicales? En las juntas de vecinos, los líderes más conocidos de nivel de junta de vecinos, ¿hay cristianos como líderes de esas juntas de vecinos? Vemos muy pocos cristianos siendo sal de la tierra y luz del mundo, siguiendo el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras los cristianos se han replegado a la seguridad de sus templos, la ideología de género ha avanzado. Los activistas de género, los que promueven el aborto, los que promueven el matrimonio homosexual, los que promueven una educación sexual divorciada de la supervisión de los padres, están presentes en el Congreso día tras día, cabildeando, promoviendo, convenciendo. Yo quiero públicamente darle las gracias a Dios, porque a pesar de Grupo Acción Cristiana ser una entidad con apenas 4 años de fundada, el Señor en su providencia, en su gracia y en su soberanía, movió los corazones de casi 80 diputados para que asistieran hoy a un hotel a escuchar al doctor César Vidal hablar de ideología de género, encabezados por el propio presidente de la Cámara de Diputados. Ahí estaba también la ministra de la Mujer, que públicamente ella ha mostrado sus simpatías a favor de la ideología de género. Ella se mantuvo toda la conferencia escuchando al doctor Vidal. Entonces, el dueño de esta lucha es el Señor. Ahora, Dios necesita instrumentos humanos. Dios actúa a través de instrumentos humanos. Y pienso que todo aquel que siente un llamado de servir en política partidaria debe involucrarse en la vida de un partido político y ser sal de la tierra y luz del mundo. El que tenga el llamado de involucrarse en una organización como la nuestra es bienvenido a integrar Acción Cristiana y luchar por la preservación de la vida y ser voz de aquellos que no tienen voz, porque cuando nosotros hablamos contra el aborto, estamos defendiendo la vida de miles de niños que podrían ser asesinados en el vientre de sus madres. Y estamos luchando para que el vientre de la mujer sea el lugar más seguro del mundo y no el más inseguro. Luchamos no solamente por la identidad y la preservación del matrimonio diseñado por Dios, sino que también luchamos porque los derechos suyos como padre puedan ser respetados y el Estado, a través de la ideología de género, no quiera secuestrar las mentes y los corazones de sus hijos. Porque realmente el propósito de esta ideología es secuestrar la mente, secuestrar el corazón
secuestrar la voluntad de nuestros hijos y que nuestro rol como padres de educar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor no pueda ser cumplido porque hay un Estado que está protegiendo y tolerando la actitud rebelde de hijos que van a ser educados en una ideología totalmente satánica. Aplican y, por supuesto, está provocando una situación de mucha inquietud porque el problema es todo lo que va a venir a continuación. Vamos a ver, en estos momentos no todas las comunidades autónomas en España tienen una ley de defensa contra la discriminación por razón de género, que es la manera en que, manipulando el lenguaje, se denomina una ley de censura contra aquellos que disienten de la ideología de género. Pero en aquellas donde existe, por supuesto, esto va a implicar enormes problemas en el futuro, aparte de los que ya existen. Yo he mencionado el tema educativo porque ya conozco víctimas del tema educativo, pero va a haber otras. Por ejemplo, si mañana se le presenta una pareja de homosexuales a un pastor y le dicen que quieren que los case, es posible que le puedan aplicar la pena por una ley en contra de la discriminación por razón de género. Porque ¿por qué se niega a casar a dos lesbianas o a dos varones que son homosexuales? Y los está discriminando. Dirán ustedes, no, eso no va a pasar aquí. Esto está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos ahora mismo hay un proceso pendiente en el Tribunal Supremo de un pastelero cristiano al que vinieron a su pastelería para que hiciera una tarta de boda para una pareja homosexual. Se negó a hacerla y se querellaron contra él por discriminar a una pareja homosexual. Lo condenaron, el asunto va a llegar al Tribunal Supremo y no sabemos qué va a pasar. Pero para que quede claro que al final detrás de todo esto hay un intento de triturar cualquier disidencia cristiana, hace 3 semanas al mismo pastelero se le presentó un grupo para que les preparara una tarta de cumpleaños para Satanás. No sé cómo dieron con la fecha del cumpleaños del príncipe de las tinieblas, pero se le presentaron para encargarle la tarta. Dijo que no iba a prepararles la tarta y estaban preparando también una querella contra él. Esto puede tener su lado cómico, pero no es tan gracioso. Una ley de supuesta defensa contra la discriminación por razón de género va a crear situaciones muy difíciles. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, que una persona sea homosexual y trabaje en un banco, o trabaje en una cadena de radio, o trabaje en una panadería, a que trabaje en el staff de una iglesia. Porque la iglesia se supone que exige una conducta de acuerdo a las Escrituras. Y cuando de pronto, en un momento determinado, tu secretaria, el jefe del coro, una auxiliar administrativa, te dice ya claramente que es homosexual, lesbiana, etcétera, etcétera, y que va a traer a su novio o a su novia a la iglesia, eso plantea un problema que, si se respeta la libertad de culto, pues se soluciona con mucha facilidad. Si existe una ley supuestamente contra la discriminación por razón de género, puede acabar en prisión o con multas elevadas para aquellas personas que simplemente son íntegros en defender los principios en los que creen. Esta es una situación mucho más peligrosa de lo que parece. Bueno, muchas gracias al panel y un fuerte aplauso para el doctor Vidal. Buenas noches. Por favor, vamos a inclinar nuestros rostros para orar y despedir este evento. Bien, Padre, Señor, te damos las gracias una vez más por la comparecencia de nuestro hermano César Vidal con nosotros, Señor. Hemos aprendido grandes cosas, Señor, en este día. Él ha podido impartir con sabiduría, Señor, con gracia también, para que podamos ver lo que se nos avecina. Padre, llama la cordura al hombre. Llámalo, Señor, para que recapacite. Y a nosotros, Señor, los creyentes también nos invites a marchar, Señor, a marchar por tu causa, para que podamos ser luz y sal de la tierra, Señor, como tú quieres que lo hagamos. Padre, bendice a cada uno de los aquí presentes, Señor, y que iniciemos este tiempo
que este reto, Señor, que tú has presentado para cada uno de nosotros, como iglesia, Señor, como congregación, como grupo, Señor, de tus hijos. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí y gracias, Señor, por la invitación a que defendamos tu causa. En el nombre de Cristo. Muchas gracias, hermano.